El primer capítulo se llama El Pachuco y otros extremos. El autor nos habla de toda su adolescencia, en donde la pasó en México intentando conocerse a sí mismo y a tener una autoconciencia de las situaciones. Octavio Paz realizó su análisis en la ciudad de Los Ángeles, haciendo comparaciones entre los mexicanos y los estadounidenses, viendo por qué millones de mexicanos emigran allí diariamente. El autor del Laberinto de la Soledad en este capítulo nos define Pachuco como todo aquel mexicano que emigra hacia Estados Unidos, pero no logra adaptarse a este nuevo sistema, pero aún así no quieren regresar a su país natal. El autor nos habla que esto es irritante y molesto y de los peores errores que podría cometer un mexicano emigrante. Libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Octavio Paz dice que no existe ningún complejo de inferioridad del mexicano, con una frase que dice: sentirse solo no es sentirse inferior sino distinto. La soledad vista por un mexicano es más que todo en el cierto sentido religioso y sobre todo la muerte, que según ellos es la perfecta compañía de la vida. Por eso vemos que en este país se celebra el Día de los Muertos, porque ellos refieren que es la que da vida. Los mexicanos que emigran van con una actitud algo desafiante y una pequeña conciencia de la soledad, pero siempre intentando conseguir su lugar a pesar de este laberinto. El mexicano trata de conseguir otra vez su centro, en medio de ese laberinto dejado por el inmenso sustrato indigenista y la sucesión de conquistas, tanto físicas como culturales. El segundo capítulo se llama Máscaras mexicanas. Explicar la identidad de cualquier mexicano. Sobre las máscaras nos refiere que muchas veces utilizan facetas como un medio de defensa, al igual que muchas veces utilizan el silencio. Nos habla acerca del machismo respecto a la mujer, que debe ser sumisa, buena madre, buena esposa, entre otros, porque este era en las culturas anteriores, pero sin embargo sin las mujeres este término no existiría, porque se necesitan para todo. Otra máscara mexicana, puede ser el de las mentiras, entre lo que fueron y querían ser, se termina simulando muchas cosas, hasta el extremo de llegar a ser un completo desconocido, por el simple hecho de querer ser algo que no es, y esto se convierte en una realidad totalmente ficticia. El tercer capítulo se llama Todos los Santos, Día de los Muertos. Trata acerca del Día de los Muertos. Es una de las tradiciones que solo están presentes en México, que se realiza una vez al año. Estas fiestas son muy importantes para ellos, porque en esto se cree que el pasado y el presente están juntos y se reconcilian. Por cualquier ciudad o pueblo mexicano se celebra esta maravillosa tradición, ya que esto es un lujo en todo el país y las mejores fiestas que distingue nuestro país por la gran variedad de comida, vida y por supuesto las creencias de los diferentes pueblos. Los antiguos aztecas tenían la antigua creencia que tanto la vida, como la muerte, ninguna de esta era perteneciente de ellos mismos, sino que todo era parte de un plan de todos sus dioses. El quinto capítulo se llama Los hijos de la Malinche. A inicio se hace un crítica acerca del capitalismo, en lo que se hace de que los humanos intentan volverse trabajadores, cuando lo hacen luego se convierten en trabajadores que producen mercancías que estos mismos se convierten en consumidores. En México tiene como costumbre celebrar el grito de libertad y de independencia en cualquier país que estén. En su país natal se celebra el 15 de septiembre. A los que les gustan los cuentos infantiles, para entretener a los pequeños es interesante leer El lobo hace huelga, un libro escrito por Christopher Ternaudet y publicado en el año 2016. La palabra Malinche proviene de un antiguo cuento de México que dice que nadie le concede el perdón por haber participado en la conquista. Asimismo, nadie que vive en México negaría que la Virgen de Guadalupe los ayudó en esos momentos. El quinto capítulo se llama La conquista y colonia. Nos habla sobre la llegada de los españoles a estas tierras mexicanas. En su llegada encontraron a estas tribus que habitaban en ese año, pero la mayoría con sus rivalidades, pero todos compartían un enemigo en común, los cuales eran los aztecas, debido a que estos hacían sacrificios de sangre y siempre venían a capturarlos. Algunos que fueron capturados por la tribu azteca, vieron esta conquista como una liberación, ya que de igual manera lo iban a sacrificar, por eso no opusieron resistencia alguna. Los jefes de la tribu azteca, creían que se había terminado esta era y estaba por comenzar otra, ya que todas las profecías dichas y los signos que se veían, todo se estaba cumplido tal y como decían, los dioses de verdad los habían abandonado. La Nueva España ahora se iniciaba. A algunos de las tribus, se les enseñó muchas cosas, como, por ejemplo, el catolicismo, que era la creencia de los españoles. Pero algunos de esta tribu, no se negaron a abrazar a la imagen de un dios que fue humillado y sacrificado en una cruz, ya que se sintieron identificados, porque era algo como los que le había pasado. El sexto capítulo se llama La independencia. La revolución que comenzó por Simón Bolívar y San Martín, para liberar a Sudamérica de toda esta esclavitud de parte de los españoles, pero nunca se pretendió cambiar ninguna de las estructuras, ni tanto económicas, ni sociales.
En el año 1857 surgió la primera constitución del país, también se inició una reforma liderada por Benito Juárez. Pero a pesar de esto, el sueño de un México productiva y que todo lo puede nunca existió. Al morir Juárez, de nuevo surgió el poder de los caudillistas. Pero Estados Unidos aprovechó esta oportunidad para quitarle la mitad de su territorio a México. Muchos de los indígenas fueron desalojados de las tierras que les pertenecían. El séptimo capítulo se llama La inteligencia mexicana, trata sobre las primeras etapas de vida y la importancia de la educación. José Vasconcelos fue el autor de lo que llamamos educación moderna en el país de México. En caso de la literatura, se hace una gran reflexión sobre lo que fue la primera conquista por parte de los españoles y la vida de los indígenas. Como se trataba de llevar en alto el país, nada mejor que hacerlos con personas inteligentes. Cuando la época de los caudillos, se contentaron con tanta gente estudiada y luego de estos, cada uno comenzó a tener distintas profesiones. Octavio Paz, igual mantiene la idea de que el mundo moderno mexicanos, ya carece de ideas y que las ideas con las que fueron creciendo fueron herederas de todas las conquistas que trajeron de Europa. El octavo capítulo se llama Nuestros días. Octavio Paz nos habla que a pesar de todas las revoluciones que hicieron en la historia, la de México, fue la primera revolución del siglo XX. Pero que estas revoluciones no han hecho de México una comunidad, ni siquiera una esperanza de ello. El sistema de capitalismo se va beneficiando de la economía. Las clases obreras, así como las burguesas, están de la misma forma, intentando dejar al pueblo en pobreza, por intentar mantener una economía dolarizada. Sin embargo, Octavio Paz tampoco ve la solución en el socialismo. El autor define que sería mejor que se unieran todos los países con la misma problemática, para así encontrarle una mejor solución. Se recomienda leer ¿Qué le pasa al planeta?, un cuento que tiene una gran reflexión sobre la importancia de cuidar y conservar al planeta.